Una vez más, amados hermanos, tengan ustedes buen día. Les saludamos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Emanuel Vázquez Chávez y en esta oportunidad vamos a narrar o leer el capítulo 2 del libro Cómo ministrar liberación por Doris Wagner. Amén. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Por John Eckhardt. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Esa es una pregunta con la que he luchado personalmente en el pasado. De hecho, hubo un tiempo en nuestra iglesia donde realmente enseñábamos que los cristianos no podían tener demonios. Prediqué largos sermones exponiendo el hecho de que los cristianos podían estar oprimidos, en regresión, dispersos, con obsesión, reprimidos, pero nunca poseídos. Nosotros creímos que un demonio podía estar sobre un cristiano oprimiéndolo a él o a ella, pero nunca poseído. Creímos que un demonio podría estar en un cristiano oprimiéndolo a él o a ella, pero no que pudiera estar dentro de un cristiano. La cuestión mayor que no puedo conciliar y el tema de discusión más grande utilizado por mucha gente hoy es cómo Jesús y el Espíritu Santo pueden convivir dentro del cuerpo de una persona junto con los demonios. Teología versus experiencia. Pero luego que comenzamos a enfrentar un problema real, fuimos confrontados con personas quienes sabíamos que eran nacidas de nuevo, creyentes llenos del Espíritu, quienes cuando orábamos por ellos manifestaban demonios. Nuestra experiencia no se alineaba con nuestra teología. Hemos hallado que muchas veces antes que Dios pueda cambiar la teología de una persona, Dios tiene que proveer de una experiencia que produzca que la persona evalúe de nuevo su enseñanza y doctrina. Teníamos que tratar con el hecho de que o nuestra experiencia era errónea o nuestra teología era errónea. Pero no podíamos cuestionar nuestra experiencia porque sabíamos que era lo que estábamos viendo. Por lo tanto, teníamos que cuestionar nuestra teología. Muchos que han sido enseñados que no se puede tener el Espíritu Santo y los demonios al mismo tiempo han tenido que reevaluar su posición porque sus experiencias en la vida real no respaldaban un sostén doctrinal. Comenzamos a ver en la Biblia, Jesús les dijo a sus discípulos que los demonios deberían ser echados fuera, no abandonar o desechar a los demonios. Mateo 10, verso 8, Marcos capítulo 3, verso 15, Marcos capítulo 16, verso 17. Para que algo salga, en primer lugar, tiene que entrar. De alguna manera necesitábamos resolver la cuestión de cómo una persona puede tener a Jesús y aún ser lleno con el Espíritu Santo y sin embargo necesitar liberación. Finalmente llegamos a la conclusión de que nuestra interpretación de la Biblia había sido errónea. En su excelente manual para liberación de Jane B. Moody, cita a Ernesto B. Rockstart. Dice: la experiencia, por cierto, no es la base de la interpretación de la Biblia. Sin embargo, si las experiencias consisten o son consistentes, van
en contra de una interpretación, el buscador diligente tras la verdad va a iniciar una búsqueda para hallar la razón. Debe estar dispuesto a volver a estudiar su interpretación bajo la dirección del Espíritu Santo y estar preparado para hacer las correcciones necesarias en su propia creencia, de tal forma que esté en total de acuerdo con los hechos tal como son. Moody concluye que basado en las Escrituras y en la experiencia, los cristianos, inclusive aquellos quienes han participado en el ocultismo, pueden ser oprimidos o poseídos por espíritus malignos. Una vez tuve un debate con un ministro, quien dijo que nunca oraba por las personas en su iglesia para ser liberados, porque, de acuerdo a Colosenses 1:13, nosotros ya hemos sido liberados. Dije, bien. Luego entonces, no tendrían que llamar para orar por los enfermos, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados. Si ya hemos sido sanados, entonces ¿por qué orar por los enfermos? Él nunca lo había pensado de esa forma. Veamos, bíblicamente somos sanados. Sin embargo, en realidad todavía necesitamos ministrar a los cristianos que están enfermos en sus cuerpos. Si las Escrituras dicen que estamos sanados, pero sigo tratando con cristianos enfermos, luego o esas personas no han sido salvas, o mi visión de las Escrituras tiene que ser interpretada por el hecho de que aunque somos sanados legalmente por la llaga de Cristo, esto no significa automáticamente que nunca ningún creyente va a enfermarse. Algunas veces lo que la Biblia provee tiene que ser apropiado por medio de la imposición de manos, o por medio de la fe, o la unción con aceite a través de otros medios. Doctrinas inspiradas demoníacamente. Una respuesta común que usted va a escuchar cuando uno pregunta si es que un cristiano, especialmente un cristiano lleno del Espíritu, puede tener un demonio, es: no, definitivamente no. Como ya he mencionado, el razonamiento detrás de esta respuesta es que el Espíritu Santo y un demonio no pueden vivir juntos, pero nuestra experiencia no confirmó esta verdad, ni tampoco la experiencia de Moody. Él escribe: el factor que genera consternación es que los cristianos, inclusive los líderes, están teniendo dificultades y problemas que no pueden explicarse, como enfermedades naturales o el eterno conflicto entre la carne y el espíritu. No es ningún secreto que muchos creyentes se han desanimado y llenado de una enorme desesperación. Tratamos con personas reales que tienen problemas reales. Me he convencido que no solo un cristiano puede tener demonios que operan en el dominio de la teología, que nos pondrían a debatir indefinitivamente y debatir sobre doctrina, en lugar de suplir las necesidades de personas que están heridas. Los demonios motivan realmente la enseñanza de que un cristiano no puede tener un demonio, porque los demonios ganan fuerza mientras permanecen ocultos. Pueden operar en sus modos destructivos sin ser desafiados. Dios no nos salvó y comisionó para ministrar, para que seamos argumentistas de doctrinas. Nos llama a ministrar de tal manera que podamos ayudar a personas heridas, dañadas, vulnerables. Cuando usted entró en contacto con alguien que está controlado por demonios, la respuesta es echar el demonio fuera. No argumentar si esa persona es o no un cristiano. La respuesta es proporcionar una ayuda a la persona.
Jesús respondió a las necesidades de cada uno que fue a Él con un problema demoníaco. Inclusive cuando miramos a personas en la Biblia menos educadas que nosotros, por lo menos tenían conocimiento suficiente como para saber cuándo un problema era demoníaco. El hecho es que hoy mucha gente tiene problemas que están controlados por demonios, pero no lo reconocen, y tristemente tampoco lo hacen quienes se supone que van a ministrarlos. Aclaremos la confusión sobre posesión demoníaca. Un tema que puede hacer tropezar a muchos cristianos cuando piensan en creyentes y demonios es la idea de estar poseídos. Hollywood ha dado un cuadro de la posesión demoníaca, el cual es sensacionalizado e incorrecto. Deja una imagen gráfica en nuestras mentes, la imagen de una persona con una cabeza que gira y los ojos salidos, sin control de ninguna especie. Además, es desafortunado que uno de los significados de la palabra poseído se relaciona con la propiedad, porque provoca que la gente crea que si los cristianos están poseídos, luego eso significa que pertenecen completamente y están bajo control total del diablo. Esto obviamente es erróneo, es incorrecto. Derek Prince, en su tratado titulado Echando fuera demonios, expone las palabras griegas bíblicas que son utilizadas para describir la posesión demoníaca. La palabra del Nuevo Testamento griego para demonio es daimonio. En la versión Rey Jacobo, en idioma inglés, es a menudo traducida como diablo, asociada en el Nuevo Testamento con el sustantivo daimonion. Es el verbo pasivo de daimonizomai. El significado literal de este verbo es ser demonizado. Esto es de alguna manera bajo la influencia o el poder de los demonios. En la versión Rey Jacobo, este verbo es comúnmente traducido por alguna frase tal como ser poseído o ser perturbado por demonios o espíritus malignos. Sin embargo, no hay distinción en el texto griego original para sostener estas distinciones así traducidas. Personalmente, no tengo tanto problema con la palabra poseído como algunos cristianos lo tienen. De hecho, para mí la palabra demonizado suena peor. Cuando miré la palabra poseído, una definición simplemente significa ocupado. Mi conclusión es que si un demonio ocupa tu talón, ocupa parte de ti. Esto no significa que ocupa tu espíritu, alma y cuerpo. Si ocupa una pequeña porción, tal como un órgano físico en tu cuerpo o un espíritu de enfermedad, luego hay parte de posesión en algún grado. A menudo les pregunto a algunos escépticos de la posesión demoníaca si el cáncer es demoníaco o no. La mayoría de los creyentes convendrá que la enfermedad es parte de la maldad. Aquí hay una pregunta simple: ¿está el cáncer dentro del cuerpo o hay algo en el exterior que constituye el problema? Si no estuviera en el interior, probablemente los doctores no abrirían para quitar algo. Así que, evidentemente, tú puedes ser un cristiano y tener algo dentro de ti que posee cierto órgano de tu cuerpo que definitivamente no es de Dios. Si tú crees que la enfermedad es la voluntad de Dios para ti, luego nunca irías al hospital ni tomarías una aspirina. Te quedarías en casa y disfrutarías la voluntad de Dios. Pero inclusive los pecadores comprenden que la enfermedad está mal
y los doctores hacen todo a su alcance para contrarrestarla. Luego, hay algo dentro de nosotros que lucha contra la enfermedad y la muerte, porque nosotros sabemos que estas cosas nunca fueron pensadas para Adán y Eva en el jardín del Edén. La hechura humana. De manera que si un cristiano puede ser poseído o demonizado en alguna parte de su ser, luego hay algo fuera de los límites de los demonios. La pregunta es, ¿hay algo fuera de los límites de los demonios? La respuesta a esto ayuda a reconciliar el tema de Jesús y el Espíritu Santo que vive dentro de alguien que necesita liberación. Primero, es importante comprender que todos estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Cuando Jesús viene a la vida de un creyente, viene al espíritu de la persona, de acuerdo a como está escrito en Juan capítulo 3, el verso 6. Lo que nace del espíritu es espíritu. Segundo, es en los otros componentes que constituyen el ser humano: el alma, la mente, la voluntad y emociones, y también el cuerpo físico, que son los objetivos del ataque demoníaco. Los demonios pueden habitar en aquellas áreas particulares de la vida del cristiano y sin embargo los demonios no pueden habitar dentro del espíritu del cristiano, porque es donde Jesús y el Espíritu Santo habitan. Luego, cuando nosotros decimos que un cristiano está poseído o demonizado, no decimos que un cristiano puede tener demonios en su espíritu, pero esa persona puede tener demonios en partes del alma o cuerpo físico. Para ilustrar esto, el Señor comenzó a mostrarnos la idea de Jesús entrando en el templo y limpiándolo de ladrones y cambistas. Se menciona en cada uno de los 4 evangelios: en Mateo 21:12 al 14, en Marcos capítulo 11 del 15 al 18, en Lucas capítulo 19 del 45 al 48 y en el Evangelio de Juan capítulo 2 los versos 14 al 23. La palabra griega echó fuera es ekbaló, lo cual significa expeler o echar fuera. Es la misma palabra utilizada en Marcos capítulo 16, el verso 17, cuando Jesús dijo: en mi nombre expulsarán demonios. Luego, de acuerdo con 1 de Corintios capítulo 3, el verso 16, nosotros, quienes somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el templo tenía 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el patio exterior o atrio. Esta figura es un tipo o representación de quienes somos nosotros como su templo. El Shekinah o la gloria de Dios o la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Él se fue al atrio donde los hacedores de maldad llevaban a cabo sus negocios. Es una figura de la liberación de que quiere hacer Jesús en nuestro templo. Hay muchos ladrones demoníacos en nuestras vidas. Estos ladrones operan en nuestros atrios, cuerpo o alma. Aún cuando no pueden tener acceso al lugar santísimo, nuestro espíritu, Jesús lo quiere fuera. Porque el templo de Dios nunca fue pensado para que los ladrones operen allí. Se intenta que sea un lugar para adoración y un sitio de adoración, no para el que no cree, no para el que no cree. Hay otro punto interesante para deliberar cuando consideramos el ministerio de liberación. La liberación no es para el no creyente. Pensemos en esto:
¿de quién haríamos al echar fuera demonios de un incrédulo, a menos que esta persona sea luego salva? Vuelvo a repetir, ¿qué bien haríamos al echar fuera demonios de un incrédulo, a menos que esta persona sea luego salva? Los incrédulos no pueden mantener su liberación. De hecho, de acuerdo a Lucas capítulo 11, del verso 24 al 26, el incrédulo que recibe liberación será más tarde habitado 7 veces más por los demonios que antes tenía. Agreguemos a esto el hecho de que la mayoría de los no creyentes no buscan liberación de ninguna manera. Cuando yo era incrédulo, era drogadicto, no estaba en casa llorando. No estaba yo en casa derramando lágrimas, llorando, diciendo: Dios, líbrame de las drogas. Estaba fuera de casa buscando más drogas. No estaba en el altar de la iglesia orando de esta manera: oh Dios, líbrame de la ira. Pero una vez que me convertí y descubrí dónde había cosas en mi vida que no eran santas, comencé a buscar a Dios por liberación, porque tenía derecho a ello y tenía el Espíritu Santo para mantenerse dentro de mí. El pan de los hijos. Puesto que el ministerio de liberación no es para el incrédulo, entonces, ¿quién queda? El creyente. De hecho, el ministerio de liberación es derecho nuestro pacto. A fin de entender esto cabalmente, necesitamos comprender qué es un pacto. Dios es un Dios de pactos y tiene un pueblo de pacto. En el antiguo pacto, su pueblo de pacto eran los hijos de Israel. En el nuevo pacto, su pueblo de pacto consiste tanto en hebreos como gentiles, quienes son restaurados a una relación con Dios a través de la sangre de Cristo. Aunque hay algunas bendiciones que Dios da a todo su pueblo, de acuerdo a Mateo 5:45, hay muchas otras que Él dirige hacia su pueblo de pacto. Dios, en su misericordia, va a bendecir al pueblo de pacto fuera del pacto, porque es un Dios misericordioso. Pero primariamente, estas bendiciones están basadas sobre el pacto. En Marcos, el capítulo 7, leemos la historia de la mujer sirofenicia, quien buscaba a Jesús para que su niña fuera liberada de un espíritu inmundo. El versículo 27 dice: deja primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Aunque pan de los hijos se puede referir a cualquiera de las bendiciones de Dios, en esta historia se refiere específicamente a la liberación. Y Jesús dice que pertenece a su pueblo del pacto. Es un derecho de pacto. Aquellos fuera del pacto pueden recibir un milagro basado en la misericordia de Dios, pero la liberación realmente es para quienes han hecho un pacto con Dios. Lucas, el capítulo 1, los versos del 71 al 73 dice que Jesús vino para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. En este pasaje vemos a Jesús trayendo salvación de nuestros enemigos, diablos y también demonios. Y luego Abraham, con quien Dios había hecho un pacto, es traído dentro del cuadro. De acuerdo a Gálatas capítulo 3, el verso 29, nosotros ahora somos la simiente de Abraham
Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Por medio de la venida de Jesús y todas las provisiones que Dios hizo para nosotros, Dios está completando las promesas que hizo a los primeros padres en el pacto. Dios es un Dios de pactos. Lucas, el capítulo 1, los versos 74 y 75 continúa diciendo: nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. El propósito de la liberación, por ende, es de tal manera que podamos servir a Dios sin temores, en santidad y en justicia, todos los días de nuestra vida. Es muy difícil vivir una vida sin temores o en santidad o en justicia sin ser liberados. De hecho, es prácticamente imposible. Ocupémonos de nuestra salvación. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Filipenses capítulo 2, los versos 12 al 15. Algunas personas sostienen que la liberación depende enteramente de Dios, de manera que cuando usted recibe a Jesús, usted queda completamente liberado y no hay nada que llegue a necesitar luego que haya creído. Pero este pasaje nos demuestra el aspecto humano de la liberación, de ocuparnos de nuestra salvación. La palabra para salvación en el versículo 12 es soteria. El diccionario Dyer define la liberación como liberación del abuso de los enemigos. Apoyándose en la definición de Dyer, Moody concluye: Jesús ha liberado nuestro espíritu del poder de Satanás. Ahora Él nos dice: ocupaos de vuestra propia liberación del abuso de los enemigos, hasta que hayas liberado tanto en vuestro cuerpo como en vuestra alma. Nosotros hemos tenido literalmente miles de creyentes quienes han venido con necesidad de liberación. El propósito de ellos al venir es el ocuparse de su salvación. La salvación es algo más que acompaña a nuestro acto inicial de recibir a Jesús. Salvación significa también sanidad. Salvación significa liberación del pecado. Salvación significa liberación de la pobreza, enfermedad o influencia demoníaca. Jesús vino y proveyó un remedio para estas cosas. Por medio de su sangre derramada, también nos otorga poder y autoridad para tratar con cualquier cosa en nuestras vidas que no debiera estar allí. El proceso continúa. La liberación es una parte importante de ocuparnos de nuestra salvación. No siempre es un problema de pecado. Otra creencia errónea es que si un cristiano tiene un demonio, debería ser el resultado del pecado en la vida de esta persona. Seguramente si un cristiano practica un pecado o vive en la carne, no hay forma en que él o ella escapen de los demonios. La carne y el pecado van justo con los demonios como el agua y la humedad. La humedad tiene con el agua y el pecado
la humedad viene con el agua y el pecado viene con los demonios. Si usted en forma habitual se involucra en las obras de la carne, no solo va a estar involucrado en las obras de la carne, sino también va a estar involucrado con los espíritus demoníacos que operan detrás. Sin embargo, esto no implica que si un cristiano tiene un demonio, está en pecado. Por ejemplo, un espíritu de rechazo o un espíritu de herida pueden venir sobre una persona no como resultado de las acciones propias de la persona, pero como resultado de las acciones de otro, sí puede venir. Algunas personas dicen que si alguien tiene un demonio, luego es imposible que esa persona sea salva o sea un santo, que seguramente debe estar en pecado. Pero estas personas no reconocen el hecho de que hay muchas diferentes clases de espíritus con muchos puntos de entrada, no todos los cuales son pecado. Otras puertas de entrada demoníacas pueden ser el pecado generacional, el pecado que se transmite por línea de sangre. Si has sido salvo, entonces puedes ser liberado. Hemos andado un largo camino desde los primeros tiempos en que creíamos que los cristianos no podían tener demonios. Ahora, cuando las personas son salvadas en nuestra iglesia, automáticamente damos por descontado que necesitan algún grado de liberación y las guiamos a través del proceso. No les preguntamos si es que ellos tienen un demonio, pero sí cuántos demonios tienen. Puede sonar duro, pero como he señalado, la presencia de los demonios en las vidas de esos nuevos creyentes no siempre es su culpa. Quizás lo han heredado por medio de sus lazos sanguíneos. Bíblicamente, si podemos ser afectados hasta la cuarta generación por el pecado, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 20, el verso 5, y una generación bíblica son 40 años, podemos decir entonces que estamos sujetos a la influencia demoníaca de aquellas personas en nuestro árbol genealógico desde hace 160 años. Eso significa que tomando la fecha base del año 2000, somos afectados por aquellos en nuestra genealogía desde el año 1840. Si hemos tenido una genealogía mayor, no podemos saber todo lo que nuestros ancestros hicieron en secreto en todo ese tiempo. Luego, agregando a esto, por el tiempo en que la mayoría de las personas vienen al Señor, necesitan liberación en algún nivel por la influencia del pecado en sus vidas, ya sea que hayan sido traumatizadas o victimizadas, o que hayan sido ellas mismas involucradas en el pecado o tenido influencias demoníacas propias. Hay mucha deformación y contaminación en la tierra para escapar de ella. Si somos ministros que hemos sido comisionados para ministrar al pueblo del pacto de Dios, necesitamos estar preparados para proveer y proveerles de su derecho de pacto a liberación. Si les privamos del derecho a la liberación basados en alguna doctrina teológica errónea, les estamos negando un derecho que les pertenece como pueblo de pacto. Y no podemos llamarnos a nosotros mismos ministros habilitados del nuevo pacto. Hagamos lo que hizo Jesús. Ministremos el pan de los hijos a quienes lo necesiten.